Departamento de Registros Históricos de la Fundación. El siguiente documento ha sido archivado. El acceso solo se le puede conceder al personal autorizado, seguido de un amplio tratamiento amnéstico. Las únicas copias que quedan de este documento son el siguiente documento físico y una única copia digital a la que solo puede acceder el personal con autorización de nivel 3, 4891. Si en algún momento el personal escucha sonidos de zumbidos mientras lee este documento, debe activar inmediatamente los sistemas de aspersión de las celdas para liberar un agente pesticida de base amnéstica. Ítem. SCP-4891. Clasificación del objeto. Keter, pero se actualizó a apoyo procedimientos especiales de contención. La contención de SCP-4891 está en curso. Las instancias de SCP-4891 deben eliminarse en el acto. El personal no debe quitarse la ropa o el equipo de protección fuera de las zonas protegidas mientras estudia a SCP-4891. Los lugares que contengan instancias anidadas de SCP-4891 deben ser puestos en cuarentena inmediatamente, y todos los nidos e instancias deben ser incinerados. Los sujetos infectados deben ser sedados para evitar que perciban las sensaciones físicas, y deben recibir un tratamiento amnéstico para eliminar la anomalía. La eutanasia masiva se llevará a cabo en caso de exceso de sujetos infectados en zonas muy pobladas. En el caso de un escenario clase K4891, se liberará un compuesto pesticida con infusión amnéstica en los lugares afectados. Actualización. La producción y la transferencia del compuesto a sitios adicionales está en curso. Descripción. SCP-4891 es una especie anómala de Megaselia scalaris, mosca de féretro. Las instancias de SCP-4891 se reproducen a través de la transferencia de un cognito peligro que se propaga mediante el contacto físico directo con otras formas de vida, principalmente humanos y ganado. Los sujetos deben ser conscientes de que la instancia de SCP-4891 les está tocando para que el efecto se active. Tras la infección, una instancia de SCP-4891 se manifestará en el cuerpo de los sujetos cada vez que sientan un toque físico que crean de forma consciente que es otra instancia de SCP-4891 o un insecto que se posa sobre ellos. Esto a menudo es causado por una sensación de picazón o un toque ligero. Debido a la creciente aparición de instancias que provoca este efecto, es probable que los sujetos empiecen a confundir sensaciones cutáneas similares con instancias adicionales de SCP-4891 posándose sobre ellos. El número de instancias que se manifiestan es igual al área de piel que el sujeto percibe que cubre la sensación. Sin el tratamiento adecuado, los sujetos empezarán a percibir gradualmente cualquier tipo de sensación física como si una instancia de SCP-4891 les estuviera tocando. Una exposición prolongada hará que los sujetos no tratados equiparen cualquier sensación física en su cuerpo con una instancia de SCP-4891. Aproximadamente el 95% de los sujetos que no han recibido tratamiento para la infección por SCP-4891 han fallecido. Las causas notables incluyen accidentes provocados por instancias que inhabilitan la visión de los sujetos al manifestarse a través de la sensación de parpadeo, asfixia por instancias que se manifiestan en la garganta de los sujetos al respirar fuertemente o por otras sensaciones en la garganta, sofocación/asfixia por un exceso de instancias dentro de los trajes de protección rotos, instancias en masa que aparecen bajo la piel de los sujetos y que la desgarran a partir de las funciones corporales interiores, daño interior producido por las instancias que aparecen con la sensación de cada latido. Anexo 1. Tras el fracaso en la disminución de la población de SCP-4891, sus efectos cognitopeligrosos parecen haberse desarrollado aún más. El propio conocimiento de SCP-4891 es ahora suficiente para la manifestación de tales propiedades